Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Y recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. En Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Miren, tengo un invitado muy especial para todos nosotros como equipo de trabajo. Es el arquitecto Gustavo Lara. Muchos dirán, el arquitecto Gustavo Lara, sí, ex director de la Cruz Roja Dominicana. Y hemos querido invitar a Gustavo porque en el momento de que dirigió la Cruz Roja Dominicana, hizo para nosotros, lo consideramos así, una excelente labor. Ahora hay un conflicto bochornoso. Decimos nosotros en buen dominicano que llora ante la presencia de Dios sobre ciertos manejos de como de quítate tú para ponerme yo, que hay mucha gente que no ha entendido que en las funciones públicas, o como usted quiera denominarlo, o desde el punto de vista que usted quiera verlo, eso no es quítate tú para ponerme yo, sino que la gente pueda llegar sobre lo que te corresponde dentro del marco de la decencia y de las buenas costumbres, porque no es a la mala, sino porque hay procesos que hay que respetar. Y dentro de esos procesos se ponen las partes de acuerdo, llegan a un feliz término y se realizan los cambios. Entonces, ustedes lo han visto en todos los medios de comunicación, ese video ha recorrido el mundo, patadas, pedradas y de todo, palos que se han dado ahí, de un grupo y de otro. Y nosotros hemos querido invitar a Gustavo, como él es un conocedor de todo lo que se ha dado ahí en su gestión en la Cruz Roja Dominicana, para hablar de la parte presupuestaria, es decir, los recursos que actualmente recibe la Cruz Roja Dominicana. Cuando él sale, lo primero es que quiero que nos conteste, ¿cuándo, en qué año es que sale, que termina su gestión? Y a partir de en ese momento, ¿cuánto era el presupuesto de la Cruz Roja? ¿Y cuáles instituciones, es decir, los manejos que se dan, los trabajos con el 911, la donación de sangre, de dónde entran los recursos? Porque yo tengo entendido en la actualidad que es una cantidad bastante importante fuera de lo que se recibe como presupuesto la entidad. Hay unos cobros adicionales que se hacen que son bastante buenos y significativos. Y ahí puede estar la verdad sobre el conflicto que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Gustavo, mi saludo y mi cariño para usted. Muy buenos días, Miosotis. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que se nutre cada mañana con las orientaciones y la chispa que tú le pones a la televisión nacional. Para que comencemos por ahí, Gustavo, ¿tú sales en qué año de tus funciones como director de la Cruz Roja? Yo estuve como director en funciones hasta el 31 de diciembre del 2017, cuando entro en un año sabático solicitado por mí al Consejo Nacional, porque tenía más de 16 años en actividad permanente sin tomar funciones, sin tomar vacaciones, y en un doble trabajo, un trabajo nacional e internacional muy agotador. Al terminar ese año sabático, el 1 de enero del 2018, llegamos a un acuerdo con el Consejo Nacional para pasar del año sabático a la vida sabática. Yo le planteaba que ya quería, había intereses de gente que decía que ya no debía renovar mi contrato. Mi contrato terminaba en el 2019. Ah, en el 2019 terminaba el contrato. Terminaba, pero como habían... ¿Y por qué una preguntita ahí que ya se cae de la mata, pero ¿por qué no esperar a que se finalizara el contrato? Porque no, ya era muy agotador. No, para mí era un tema estaba dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo en una lucha por lograr cosas, seguir avanzando en el trabajo de la institución,
y no había mucho entendimiento de eso que había que hacer. En mi opinión, venía trabajando por la consolidación y de cubrir el 911 en todo el territorio nacional. Había muchas dificultades y conflictos en avanzar ahí, no dentro de la Cruz Roja solamente, sino dentro de toda la estructura que manejaba el 911. Había mi compromiso o mi interés era que hubiera un suministro de sangre segura y gratuita a toda la población, igual que el 911 también habían algunas dificultades para hacer entender y poner en práctica ese tema, y había también una visión que me llevó a trabajar en la Cruz Roja desde que fui contratado como director general en el 2003. En el 2003 es que tú entras a la Cruz Roja. No, yo entro como asistente de la presidenta de la Cruz Roja en el año 2000. Pero en el 2003... Ligia Lerux. Ligia Lerux era la presidenta en ese momento de una comisión de reorganización. Entonces tú entras en el 2003. Como director general, luego que se organiza la primera Asamblea General de la Cruz Roja. Ahí voy. Y esa Asamblea General elige el Consejo Nacional. Ese Consejo Nacional debía elegir mediante un concurso un director general. Ah, es decir, se escoge el director general por concurso, entonces. Por un concurso. Pero se hace siempre así, por concurso. Tiene que ser así. Cuando no se ha hecho así, ha habido problemas. Ajá. Y entonces ahora lo que nosotros tenemos en la actualidad, se hizo el concurso para lo que se están disputando ahora la dirección. No, porque la disputa no es con la dirección. Ah, no, pero ¿cómo que no es con la dirección? No. Porque el que quiere entrar es... Como presidente de la Cruz Roja Dominicana. Pero esa persona... ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el presidente de la Cruz Roja Dominicana es la máxima autoridad de la Cruz Roja Dominicana. El que quiere entrar es como presidente, como para la máxima autoridad. Como la máxima autoridad. Y pero entonces, esa función es una función que selecciona la Asamblea Nacional de la Cruz Roja, que es electa cada 4 años, y elige a los 7 miembros que son miembros del Consejo Nacional. Entonces, el presidente del Consejo Nacional es electo por esa asamblea. ¿Cómo es que se llama el señor? El presidente actual, que fue... No, el presidente actual ya nosotros lo tuvimos ayer vía telefónica aquí en el programa. Yo me refiero al que quiere entrar como presidente. No, el señor Julio Dini Capellán. Julio Dini Capellán fue vicepresidente electo de la Cruz Roja Dominicana en la asamblea del 2007 y fue expulsado de la Cruz Roja Dominicana en el 2009 porque cometió un error que él no podía cometer. ¿Qué fue lo que hizo? Él se inscribió como candidato a un puesto político de elección popular en las elecciones, para las elecciones del 2010. ¿De qué partido? Del PLD, pero podía ser de cualquier otro partido. Ok, de cualquiera. El problema es que hay un reglamento interno en la Cruz Roja Dominicana que establece que ningún directivo electo de la Cruz Roja Dominicana, o sea, ningún presidente, ni vicepresidente, ni tesorero, ni vocal, puede ser un candidato de un miembro de una elección popular. ¿Y qué quería hacer él en ese momento? Regidor. Ah, regidor. Él quería ser regidor en San Juan de la Maguana, se sometió, nadie se enteró hasta que salió una publicación y obviamente desde que sale esa publicación, el Consejo Nacional de esa época del que él era miembro, lo llamó a consejo, presentó el tema y es automática la expulsión. Porque el problema ahí mismo quedó expulsado. Quedó expulsado porque el tema es que si el presidente de la Cruz Roja Dominicana o el vicepresidente o un directivo de ese consejo que tiene que garantizar la neutralidad, la imparcialidad, que tiene que garantizar la confianza de todo el mundo, aparece siendo parte de un conflicto político de intereses, automáticamente le hace un daño irreversible a la institución. Y por eso el reglamento lo prohíbe. Si él hubiese sido inteligente en esa época... ¿Pero qué dijo él cuando es suspendido por el Consejo? Expulsado. Fue expulsado, sencillamente fue expulsado, ya. No reaccionó nada. Pero en la asamblea que se presentó al año 2011...
dirigió una turba como la que hizo ahora para reclamar que él había que reponerlo como vicepresidente. ¿Y por qué esperó tanto si a él lo expulsaron en el 2007? Oye, no, en el 2009. En el 2009, pero esperó 2 años. Bueno, pero es un tema de que el desconocimiento, porque la gente cree que cuando yo quiero ser presidente de esa institución, tú puedes ir y presentarte. Y la asamblea, que termina esa Asamblea Nacional, es un proceso que comienza con la elección de los directivos en el pueblo. Él tenía que ser electo presidente en San Juan de la Maguana primero, luego de ser electo en San Juan de la Maguana, ganar las elecciones del Consejo Provincial de la provincia de San Juan. ¿Para poder ser presidente? No, para poder llegar a la asamblea, porque los miembros de la asamblea, que son los presidentes de los consejos provinciales de todo el país, son los que se reúnen cada 4 años en una asamblea eleccionaria y eligen dentro de ellos mismos o en las personas que ellos quieran a los 7 miembros del Consejo Nacional, incluyendo al presidente. O sea, nadie puede ir y presentarse. Miosoto Grullón, que es una excelente comunicadora, y yo soy voluntaria de la Cruz Roja, hay que elegir, yo quiero ser presidente. No hay forma. Es un proceso que comienza con las elecciones en mayo, antes de la Asamblea General de cada pueblo, y lo eligen los voluntarios de ese pueblo. Entonces, los voluntarios de ese pueblo eligen el presidente municipal de la Cruz Roja. Luego, todos los presidentes municipales electos eligen al consejo de la provincia con el presidente provincial, y es ese presidente provincial el que tiene la potestad de representar a su provincia en la Asamblea Nacional. ¿Por qué Capellán dice ahora, actualmente le digo a la prensa, yo fui elegido y entonces vino otro proceso y también gané de manera unánime? ¿Por qué él dice Porque eso? tiene un problema, tiene un trastorno mental por una Pero razón. no se dio así como él está puede expresando. ser, porque es que la Asamblea eligió a él en el 2007, para el periodo 2007-2011, ya él en el 2011 no participó en la Asamblea y esa misma Asamblea eligió otra directiva. ¿Que fue la que salió quién? No, todavía no, se eligió del 2011 al 2015. Exacto. Y en el 2015 se eligió otra directiva que es el del 2015 al 2019. La que está ahora es una directiva electa en el 2019, donde la doctora Leroux fue reelecta como presidente. Yo no estaba allá. Exacto, entonces esa de 2019 es donde entra entonces el doctor Miguel Sanz, que es el vicepresidente electo en el 2019, y al lamentable fallecimiento de la doctora Ligia Leroux, sí, automáticamente el vicepresidente en funciones, que es el doctor Miguel Sanz, es el que le corresponde reemplazarla provisionalmente. Entonces Miguel Sanz es el que está como presidente de la Cruz Roja. Pero por una razón, esa asamblea se reúne de nuevo ante el fallecimiento de la presidenta para conocer si deja al doctor Miguel Sanz como presidente interino, lo nombra para que concluya el periodo. ¿Y qué determinó? Elegirlo a él para elegir a Miguel Sanz como presidente de la Cruz Roja. Perfecto, para terminar el periodo que termina en el 2023. Si Julio Dini Capellán hubiera querido ser presidente de la Cruz Roja, lo que tenía que hacer es inscribir, primero que le quiten la sanción de expulsión que tiene. Me imagino que tendrá que confesar, si algún cura lo podrá ayudar, eso es posible, ¿no verdad? Y entonces ir a su pueblo y ganar. Y la sentencia, entonces, él dice que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Te voy a decir, si aquí viene ahora mismo, ¿quién te voy a decir? Dime ¿puede Joaquín Balaguer, si estuviera vivo, reclamar que él es el presidente, o Jacinto Peinado cuando murió Balaguer, que él había que nombrarlo como presidente porque él era el vicepresidente de Balaguer? No hay forma. El periodo para que él fue electo fue del 2007 al 2011. Ya se acabó. O sea, no hay forma de que él esté reclamando una condición que es perimible. Entonces, esa sentencia que él tiene es vieja, no es de ahora. Esa sentencia es un absurdo jurídico por una razón. O sea, quien elige
la ley 4198. Y, explíqueme un poquito de un absurdo jurídico, porque no se puede equivocar tanta gente. Se equivocó la Suprema Corte de Justicia, digo, el Tribunal Constitucional por una simple razón. La ley 4198 establece claramente que la Cruz Roja Dominicana es una institución de derecho privado. O sea, no es una institución, no es una parte del gobierno, pero tampoco es una empresa comercial donde un directivo es, digamos, es un accionista de eso. Él como voluntario que era, ganó una posición para el periodo 2007-2011. Y se perimió ese periodo. Y esa misma asamblea eligió a otras personas. Entonces esa sentencia entonces no es válida. Es que no tiene sentido. Ellos no la han podido aplicar porque no es aplicable. O sea, la ley dice que la Cruz Roja Dominicana elige sus autoridades por un periodo de 4 años. ¿Y qué usted cree que va a pasar ahí entonces? No es aplicable. Tiene que esperar. Sí, pero eso es peligroso porque ahí va a suceder una desgracia. No, te voy a decir por qué no. ¿Por qué no? Eso tiene una doble connotación, en mi opinión. Ajá. Sabiendo gente que no puede, hay gente ahí probablemente que ha querido hacer un daño a la imagen de la Cruz Roja Dominicana para crear una especie de... No, pero el revuelo lo hicieron ellos, con palo, pedrada y no, pero el grupo que llega. Ah, el que llegó, sí. Es parte de un conflicto mayor, que no es lo que se ve. Yo lo que creo que ha habido la intención de crear una condición de ingobernabilidad en la Cruz Roja Dominicana para justificar que haya una intervención del Estado en la Cruz Roja Dominicana. ¿Y puede el Estado, tiene facultad para intervenir? Puede hacerla de esta manera. ¿Puede hacerlo? Sí, ¿De qué forma? Si la Cruz Roja Dominicana deja de cumplir con su función humanitaria, porque la ley le otorga el poder al Consejo Nacional y su Asamblea para elegir unas funciones por un periodo, pero si deja de cumplir con su función, las funciones que le establece la ley, el gobierno puede hacer lo que hizo Hipólito Mejía y no quiso hacer Leonel Fernández, porque en el 98 hubo una crisis similar y hay gente que... En el 98. En el 98, siendo Leonel Fernández presidente, que es el que promulga la ley que le da personería jurídica a la Cruz Roja, los directivos de esa época, que eran 23 presidentes, no supieron organizarse para cumplir con la ley, que tenían que tener una asamblea, tenían que tener su consejo y tenían que cumplir con una serie de requisitos de la ley. Entonces se estaban peleando unos con otros, esos 23, y eso impidió que pudieran cumplir con la función humanitaria que le competía. Y el mismo movimiento internacional de la Cruz Roja, yo vi la carta que le firmaron el presidente, o sea, el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional, pidiéndole al doctor Leonel Fernández que interviniera para resolver el conflicto. Y Leonel Fernández, jurista al fin, dijo, mire, yo ya no puedo, ya yo perdí las elecciones, eso era a finales en el 20, ya luego de perder las elecciones. Ese es un caso que deben tratarlo con el presidente electo, que es el ingeniero Hipólito Mejía. Y precisamente la doctora Ligia Lerú entra porque, y soy yo testigo de excepción, porque estaba con ella en el momento en que el presidente Hipólito Mejía le dice, doctora, yo quiero que usted me ayude a resolver el problema de la Cruz Roja Dominicana. Y el doctor no quería, presidente, yo no quiero eso, yo tengo otras aspiraciones, yo quiero hacer otra cosa. Y yo le he dicho, doctora, pero si un presidente le está pidiendo algo, yo creo que usted tiene que ver qué es lo que pasa y qué se puede hacer. Y ella me dice a mí, bueno, si tú crees, y el presidente Hipólito Mejía, que en ese momento yo estaba designado para ser viceministro de Obras Públicas del presidente Hipólito Mejía, me dice, Gustavo, ayúdame a doña Ligia, a ver cómo ayudamos. Yo quiero mucho esa institución. Yo fui director de socorro de la Cruz Roja en mi pueblo y quiero ver todo lo que yo pueda ayudar porque esa es una institución importante del país. Yo soy el que me voy a la Cruz Roja y me reúno con la gente que está en conflicto. Habían dos bandos,
el problema de falta de institucionalización estaba en que no habían masificado la institución, y luego de un proceso rápido, evaluar, determinamos que era posible ayudar, que era posible primero si las dos partes en conflicto se sentaban para colaborar, para hacer una revisión y reorganización nacional de la Cruz Roja. Y la doctora acepta ir como presidenta de una comisión de reorganización con 3 miembros de un grupo y 3 miembros de otro grupo, supuestamente para ayudar eso, 2 años, complacer al presidente y salir de ahí. Y se resolvió el problema. Se resolvió el problema. Tenía que ser una mujer, y me perdonan. Pero óyame, ella, su vocación de servicio, lo primero que acordamos era que con la participación de los delegados internacionales y esos delegados de los dos conflictos, de los dos grupos en conflicto, se recorrieron el país, esos los delegados internacionales, y pueblo por pueblo se reorganizó a la Cruz Roja haciendo las elecciones en cada pueblo, y cuando terminó el proceso, en lugar de 23 filiales de la Cruz Roja Dominicana, habían como 70 filiales organizadas. Una de esas filiales, y la última que se reorganizó, fue la del doctor Sanz en Fantino, que en la primera revisión no había cumplido con los requisitos por algo, y la delegada internacional que quería terminar rápido, no, vaya, vuelva con él dice que él está preparado, vaya, visítelo, y si él cumple tiene que estar. Se terminó el proceso de esas elecciones y se hizo entonces las elecciones de los consejos provinciales y se determina la fecha de la asamblea. Y debo decirte, y a ti confesar ante todo el público, que la doctora Lerú lo que estaba era deseando que eso terminara para irse para su casa, a otra cosa, porque ella aspiraba a tener otra función, ella aspiraba a continuar el trabajo que había iniciado en el Seguro Social. Y mira, para que usted vea cómo son las cosas de la vida, pero se queda ahí hasta el último día de vida. Pero déjame decirte que ahí en ese momento todos los presidentes de la Asamblea Nacional y todos los presidentes de las 72 filiales fueron donde mí, previo a la Asamblea, para decirme que convenciera a la doctora para que ella fuera la candidata a la presidencia de la Cruz Roja Dominicana por todo el mundo, unitaria de todo el mundo. Ella llega a ser la presidenta electa en esa asamblea, la primera asamblea normal de la Cruz Roja Dominicana. ¿En qué año? 2003. 2003. En agosto de 2003 se hace esa asamblea y se la elige a ella como presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Yo... solamente nacional. Sí, era nacional en ese momento. Entonces, en ese año 2003 ella se convierte en presidenta de la Cruz Roja Dominicana. Sí. Ella había sido presidenta de la Comisión de Reorganización de la Cruz Roja Dominicana. En ese proceso, me pide a mí que revise en el Caribe, porque la Cruz Roja Dominicana es parte de la Cruz Roja del Caribe, y me toca a mí, pienso yo que por razones de comunicación, hablo inglés, hablo francés, me reúno y logro incorporar a todas las sociedades nacionales del Caribe en una alianza con República Dominicana y con Haití para hacer un grupo fuerte del Caribe, que en un momento determinado se plantea que ella sea la presidenta de la Cruz Roja del Caribe. Pero resulta que intereses de la Cruz Roja bloquean las elecciones. En Chile debió haberse electo ella presidenta y bloquean esas elecciones. Pero eso da pie de que años más tarde, en las siguientes elecciones ya del continente americano, ella es electa presidenta del Comité Regional Interamericano de la Cruz Roja, y es electa miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Cruz Roja. La única persona en lograrlo hasta la fecha. De Dominicana, solamente miembro de esa Junta de Gobierno hemos sido ella y yo. Ustedes dos. Miembros desde el 2009. Gustavo Lara y Ligia Leroux. Sí, desde el 2009 hasta el 2017, la República Dominicana tuvo la responsabilidad de ser uno de los representantes del Comité Americano en la Junta de Gobierno en Ginebra. Y eso, obviamente, al momento de su fallecimiento, ella era miembro de la Comisión de Mediación y Cumplimiento, que es el órgano más importante de la federación, porque es el que participa cuando hay conflictos. O sea, una gente de un gran prestigio, de mucho nombre. Yo mismo debo decirte que un mes antes de su fallecimiento, ella me invita
para que fuera, cumplía años y ya quería partirme un bizcocho en su oficina. Le dije, doctora, no es posible. Si yo voy ahí, se van a reunir 300 gente para irnos a dar abrazos y estamos en medio de una pandemia. Yo creo que usted no puede promover eso. Al día siguiente va a mi casa en el campo y me lleva el bizcocho, ella, con 2 personas más, y yo descalzo y en pantalones cortos. Ahí, le digo, doctora, es que usted tiene que cambiar el ritmo, no puede ser. Wow, era una batalladora. No puede ser. Y ella me dice, Gustavo, si yo dejo de servir, si yo dejo, no tiene sentido. Pero doctora, usted puede servir, usted en su oficina no reciba más de una persona. No hay forma, pero ve, no, yo no voy a ir, doctora. No hay seguridad. Yo entré ahí, yo ya recuerdo haber ido a ayudarla para hacer un acuerdo con el ministro de Defensa y con el jefe de la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional, un mes antes, porque era imprescindible una alianza estratégica de la Cruz Roja con esas 2 instituciones para viabilizar que pudiéramos tener sangre gratuita en todo el país. Que en ese momento, ¿la doctora muere con qué edad? Ella debía tener 80 y pico de años. 80 y pico de años. Y mira cómo andaba. 82, 83 años por ahí. Sí. Entonces ella con mucha entereza, pero tenía una condición de salud, de control. Yo me recorrí el mundo con ella, desde Australia hasta Argentina, desde Arabia, desde los países árabes, digamos, hasta Estados Unidos, en las funciones de Cruz Roja. Y las limitaciones, era una mujer incansable, o sea, pero eso te quiere decir que el crecimiento de esa organización, el prestigio de la organización y el prestigio de la Cruz Roja Dominicana en el mundo, somos nosotros los que tenemos que entender que esa organización es una organización de nosotros como país. O sea, yo salí de la Cruz Roja y ya yo aporté lo que tenía que aportar a la Cruz Roja, pero debemos entender que hay que protegerla porque el país necesita tener una organización de ese nivel, con ese posicionamiento, para que ayude. Una pregunta, actualmente entonces el presidente de la Cruz Roja es Miguel Sanz y entonces el director de la Cruz Roja entonces es Santana. No, el director actual es el licenciado Braulio Alcántara. Perdón. Le cambié su apellido, Braulio Alcántara, sí, que lo tuvimos ayer aquí. Sí. Braulio Alcántara es el director de la Cruz Roja y Miguel Sanz el presidente. Sí. El director es nombrado por el Consejo. Sé que el Braulio, a la muerte de la doctora, o antes de su muerte, porque cuando yo dejo la posición, ellos eligen provisionalmente, creo que a Braulio, no estoy claro se le selecciona provisionalmente hasta que se haga el concurso que tiene que hacerse para ratificar, porque su designación es mediante un concurso. Muchas veces hay muchos intereses ahí, pero yo debo decirte que el momento que comienza la Cruz Roja, o que a mí me toca ser director de la Cruz Roja recibía 3 millones de pesos de subsidio anual del gobierno. Ahí voy. Si usted sale en el 2017... Desde esa fecha se está hablando de 3 millones mensuales que recibe la Cruz Roja. Lo he escuchado todavía, es decir, que de esa fecha que usted salió, estamos en el 2021 y actualmente las autoridades actuales siguen diciendo que reciben 3 millones de pesos mensuales. Entonces, pero adicional, cuando uno se pone a meter lápiz, hay un sinnúmero de recursos de importancia que recibe la Cruz Roja Dominicana. Por ejemplo, ¿cómo se da el proceso de lo de las ambulancias que se les renta al 911? Mira, te voy a decir, la ley establece que la Cruz Roja Dominicana, aunque es de derecho privado, y el Estado aporta, porque la Cruz Roja le aporta al Estado, la Cruz Roja le da la formación y la capacitación en las escuelas, capacitación a los militares, derecho internacional humanitario, todo eso. Y el Estado, y además de eso, la Cruz Roja subsidia el tema de la sangre, del proceso de producción de sangre. Pero cuando yo entro, la Cruz Roja no tiene capacidad ni siquiera de pagar su nómina. Cuando a mí me toca ser director general, veo que hay una deficiencia. Yo recuerdo que todos los días había una llamada en el Bajo Yuna porque había que ir a ayudar a una gente en las inundaciones y no había ni vehículos para ir ahí.
logramos que el presidente Mejía asignara unos vehículos, unas camionetas, y eso ayudó un poco en la movilidad, pero era insuficiente. Entonces nos dimos cuenta que la Cruz Roja, con su capacidad, con su posicionamiento, con el trabajo que hace con los voluntarios en cada lugar, tiene una capacidad de generar recursos para poder cumplir con su misión. Si nosotros y yo hacemos eso, podemos decidir qué hacemos, si vendemos helado en palito, si vendemos galletica, pero resulta que la Cruz Roja tiene una función que es humanitaria. Los recursos que mueve es para seguir haciendo más cosas. Entonces comenzó el tema de crear un equipo de agua y saneamiento para garantizar la salud de la población, y ya en el 2005 teníamos el mejor equipo de agua y saneamiento del continente americano. O sea, cuando hay una emergencia en este país, la única institución que tiene la capacidad de garantizar agua potable a la población en una emergencia es la Cruz Roja Dominicana. Lo probó en las inundaciones de Gonaive en Haití. Es así en la actualidad. Y sigue en la actualidad, y la persona con la que inicié yo el trabajo, logramos hacer que los españoles se desprendieran de esa persona, y sigue siendo el director del equipo de agua y saneamiento de la Cruz Roja Dominicana. Un equipo que distribuyó millones de galones de agua a los 2 o 3 días del terremoto en Haití. O sea, ese es un valor, pero resulta que la comunidad internacional, la cooperación internacional, que está clara que cuando hay una emergencia, lo que provoca epidemias rápidamente es el agua, financia esas operaciones. O sea, el dinero que se requiera para garantizarle agua potable a una población afectada, por ejemplo en Haití ahora mismo en el terremoto, la gente, lo primero que la gente apoya es eso. O sea, con eso la Cruz Roja garantizó el financiamiento, pero ese es un financiamiento que llega a la Cruz Roja, pero está fiscalizado. ¿Y de cuánto es? Porque no hemos dicho. Cada operación puede ser, porque es por una operación, puede ser 1 millón de euros. Sí, pero 1 millón de euros al cambio actual es un dineral. Pero podrían ser 10 millones, no importa. El problema, entiéndeme, es que eso, hay un miembro del donante, si es la Unión Europea, que fiscaliza. Hay un miembro de un país de la Unión Europea que participa en la operación directamente, y que cada cheque que se firma el europeo y firma el dominicano. Y que esos apoyos, todos esos apoyos están fiscalizados con el objetivo final, que es que eso esté ahí. Y lo que uno puede percibir de que lo que proyecta es como que no está muy claro los fondos que entran, cómo se maneja, cuidado si ahí hay algún manejo inadecuado. No, déjame decirte, en la cooperación internacional no hay forma posible, porque son cinco mecanismos, 5 ojos mirando las operaciones. Ok. ¿Cuáles son los 5 ojos? Óyeme, tú tienes los ojos nacionales. Ajá. La comunidad está fiscalizando, está la gente de la Cruz Roja con sus mecanismos internos, está los representantes del país asociado, la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja... Que ven todo, cada papelito. Primero el inventario de la gente, sus necesidades, luego que ese recurso es lo que realmente se necesita, que eso llega donde la gente... se fiscaliza que le llegue eso a la gente. Ese proceso es el que garantiza la eficacia del proceso de la Cruz Roja. A diferencia de otras organizaciones que montan un camión para dar, la Cruz Roja concentra sus esfuerzos en la población más vulnerable luego de una evaluación detallada de eso. Entonces tiene cuarto de sobra para que no diga que no le da los cuartos para la nómina. Pero, no, en ese momento eso comienza a desarrollarse tan pronto yo desarrollo la estrategia de impulsar esos programas de cooperación internacional. Ok, que se mantienen todavía. Y va incrementando, y te voy a decir por qué. Ok. O sea, el tema de que eso funcione, aunque me paga el personal que trabaja en esas operaciones, para poder llegar a la gente tú tienes que tener vehículos en condiciones para llegar a la gente, y la operación paga esos vehículos y el combustible de esos vehículos, para poder funcionar y llevar los alimentos que la gente requiere. Ese personal que es voluntario de la Cruz Roja Dominicana tiene cubiertos sus gastos de movilización y de alimentación también. O sea que el proceso de ayudar a otros te permite mantener una unidad logística en capacidad y condiciones de seguir ayudando. Muchas veces la gente piensa, yo he oído gente que, bueno, que yo estoy ayudando y no me permiten llevar, bueno, porque una funda de pan aquí en la panadería
vale 60 pesos. Pero esa funda de pan para que se la coma un hombre en Lecay, en Haití, tú tienes que gastar 2.000 pesos para que él se lo coma. Entonces, pero hay gente que tú le das el pan y se comen el pan y no llega allá. La Cruz Roja te garantiza que el pan llegue con el menor costo posible. Y que se le entregue a la persona responsable, sí, con los medios de verificación correspondientes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La Cruz Roja, yo mismo, es un tema que agradezco a la doctora Leroux, que tuvo la confianza y el apoyo de permitirme actuar cosas que a veces a ella no le gustaba. Yo le decía, doctora, nosotros no hacemos nada aquí pidiendo. Nosotros tenemos que sentarnos con los tomadores de decisión para revisar antes de tiempo. Yo sé que la gente se está muriendo en los accidentes de tránsito. Entonces nosotros tenemos que garantizar asistencia. Entonces yo me fui a hablar con la gente que hicieron la autopista de Samaná para acordar que pusiéramos estaciones de la Cruz Roja en esa carretera y convencerlo, y no me hizo caso. Tuvo que morir Quilvio Cabrera, el director del IAD. Del IAD. Para en que, un accidente. Entonces él me llamó y dice, ven acá Gustavo, explícame para que él entendiera la importancia de tener un servicio de ambulancias ahí. E hicimos un acuerdo. Y se logró. Se logró el acuerdo, él puso 2 unidades, nosotros pusimos 3 y se comenzó el primer servicio de 24 horas de ambulancia en el país, porque se entendió tarde, pero pudo haber sido evitarse la muerte de Quilvio Cabrera, porque Quilvio Cabrera, si ese servicio está ahí, sobrevive. Si su chofer hubiese hecho un curso de primeros auxilios con la Cruz Dominicana, sobrevive. Con ese modelo de ejemplo, un día veo que en el Congreso están hablando del 911, una comisión de diputados. Creo que el diputado Elías Cerulla había propuesto un sistema 911 y yo me fui al Congreso a ver qué era lo que estaban discutiendo los diputados ahí. Y yo vi que estaban todas las telefónicas, la comisión en pleno, de repente todo de acuerdo con el 911, porque había un 911 en la policía, uno en la Fuerza Armada, uno en Interior y Policía, habían como 10 911. ¿Ha bajado la intensidad del 911 después del cambio de gobierno? Te voy a completar la historia para que tú veas que el conflicto tenemos que verlo desde atrás. Resulta que ahí en el Congreso nosotros le planteamos, porque la solución del 911 no es el teléfono nada más, es la capacidad de respuesta. Exacto. Entonces, con esa capacidad de respuesta, tan pronto Danilo Medina gana en el 2012, y debo reconocer al licenciado Montalvo, Gustavo Montalvo, tuvo la visión de llevar ese tema al Palacio. Y comenzó una serie de reuniones en las que se me invitó desde la primera para que la Cruz Roja diera sus opiniones de cómo hacer ese sistema. Del 911. Sí, no, de cómo instalar el 911. Sí, nosotros un éxito. Nosotros teníamos en ese momento, era la única institución que daba servicio de ambulancia 24 horas en la carretera de Samaná, y teníamos en los peajes de la capital. Con ese servicio comenzamos todo un año nosotros poniendo nuestra opinión técnica de cómo hacerlo, pero al mismo tiempo que poníamos la opinión, inicié yo las gestiones en Ginebra. Era miembro, recuérdate, ya de la Junta de Gobierno. Dice, señores, el gobierno dominicano va a poner un sistema de emergencia 911. No hay forma de que no necesita ayuda porque no hay una visión. La gente cree que son las ambulancias solas que corren, pero un sistema tiene que tener la ambulancia nueva, con menos de 150.000 kilómetros recorridos, un sistema de mantenimiento mensual establecido por el fabricante, el grupo de personal médico y paramédico, sí, los medicamentos. Hasta está de más, Gustavo, decirlo, porque ha estado funcionando bien. Lo que la gente se ha visto mermado en los últimos tiempos. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. En ese momento todavía, aunque yo planteo eso y hago el estudio de que hay un valor que hay que invertir, que no son las ambulancias. Mucha gente de Cruz Roja, tú lo ves pidiendo ambulancia. Las ambulancias son un dolor de cabeza. La ambulancia es solamente el 10% del servicio. ¿Cuánto se cobra por eso? Óyeme, cuando yo hago la propuesta, que la elaboro yo en una reunión donde el presidente del ministro de Salud con el ministro de la Presidencia convocan a todos los proveedores de ambulancia del país, y nos piden que le hagamos una propuesta común, todo, Movime, Aeroambulancia, SOS, Cruz Roja, todo el que tenía ambulancia estaba en esa reunión con el ministro, con Freddy Hidalgo, recuérdate. Sí, sí. Entonces, ahí en ese momento,
Él pide que nos pongamos de acuerdo y yo le digo, ministro, yo no puedo ponerme de acuerdo con empresas privadas. Nosotros como Cruz Roja somos una institución sin fines de lucro y debemos permitir que la empresa privada le haga una propuesta. Y me dice, ¿la Cruz Roja no va a apoyar? Sí, sí, ministro, nosotros vamos a apoyar, pero la Cruz Roja le va a hacer un acuerdo, una propuesta de un acuerdo de colaboración. Todo el mundo salió feliz de ahí. Los dueños de empresas de ambulancia se fueron a ponerse de acuerdo y yo me fui a mi oficina a analizar los números de mis costos de operación. Nosotros no teníamos ambulancias nuevas, pero la federación... En ese momento, ¿cuántas ambulancias tenían? ¿Cuántas? Yo había traído ya 23 ambulancias de la Federación Internacional de Cruz Roja. Cada ambulancia te puede costar 60,000 o 100,000 dólares. Entonces, pero la Cruz Roja, la federación le alquila... Perdón, ¿cuántas ambulancias me dicen? 23. 23, pero actualmente hay 23. No, hay 100 y pico de ambulancias. Hay 100 y pico. Sí, pero te voy a decir... Ajá, entonces con esas 23, ¿cuánto se ingresaba para establecer diferencia? Es que no es cuando se ingresaba, que esas ambulancias a mí me quieren cortar la cabeza en ese momento porque yo quería quebrar a la Cruz Roja. ¿Y por qué? Porque había que pagárselas mensualmente a la Federación Internacional de Cruz Roja. Son de la Federación Internacional que cuando, por ejemplo, los americanos o los franceses quieren ir a un sitio donde hay una guerra, o tú la ves ahora en el Líbano, la federación lleva las ambulancias y se las alquila a la federación, al actuante ahí. Ok, pero, ¿y cuánto percibía por eso? Promedio $1,000, dale un promedio $1,000. $1,000 por cada ambulancia. Por cada ambulancia. Ok, ahora, como eran 23, estamos hablando de $23,000. Y nosotros no teníamos la capacidad de pagar esos $23,000 porque están traídas aquí en ese momento, pero se está hablando del 911, no hay nada concretizado todavía. Ahora, yo sé que se va a funcionar porque es un proyecto, primero que hay voluntad política. En las reuniones con el equipo del licenciado Montalvo, veo que ese es un tema que va seriamente a caminar. Y convenzo al Consejo Nacional, le pido apoyo para traer más, pero no me apoyan. Dice que no, que eso es riesgoso. Sí, pero ahora llegaron a 100 y pico. Pero porque en ese proceso, cuando hicimos la licitación, la ambulancia, fíjate, son $1,000. Ajá. Mantener esa ambulancia bien, o sea, con su mantenimiento, que si chocan la ambulancia me la repongan por otra ambulancia nueva, son $2,000, en total son $2,000, más $1,000 para combustible, más $3,000 para el personal de la Cruz Roja, más el tema de la logística. ¿Usted quiere decir que metiéndole lápiz, hay que meterle lápiz a todos esos gastos que hay, producto del servicio? Según todos esos gastos, a mí me dieron $12,500 en mis cálculos. $12,500. Mensual. Ajá. Pero si hay 100,000 y pico de ambulancias por $1,000, ¿cuánto es eso? Déjame analizarte el tema. Okay. Déjame analizarte. Porque mientras ese valor, yo calculo que la Cruz Roja tiene voluntarios, tiene locales, tiene radiocomunicación, tiene instructores, tiene centro de capacitación, tiene conocimiento del territorio, y todo ese paquete significaba más o menos $4,000. Sí. Dentro del cálculo. Sí. Entonces, pero no se puede meter los $4,000 porque recibe del gobierno. Pero espérate, déjame 3 millones mensuales. Pero yo estoy planteándole al gobierno en la propuesta del acuerdo de cooperación que aunque el costo de operar ese servicio eran $12,500, la Cruz Roja Dominicana iba a hacer un acuerdo donde el Estado solamente ponía $8,000 y la Cruz Roja iba a poner los $4,000. Esa es mi propuesta que yo le entrego al ministro de Salud. ¿Y la aceptaron? Perdón, no, todavía no. No. El gobierno privado hicieron otra propuesta, que yo no sé, han hecho otra propuesta y el ministro se va al Palacio con la propuesta unificada de los proveedores privados y la propuesta de la Cruz Roja Dominicana. Resulta que una hora después me llama el ministro y me dice, Gustavo, el gobierno decidió que me olvide de todo el mundo y que trabaje solamente con ustedes para... Resulta que le habían pedido... ¿El ministro quién fue? ¿Montalvo? Freddy Hidalgo. Hidalgo, el ministro de Salud. Sí, y Montalvo es el que le da las instrucciones, parece que discutió el tema con el presidente. Y dijo, saquen a todo el mundo y lo hacemos nosotros. El precio con la Cruz Roja era la mitad del costo. Además, el servicio que daba la Cruz Roja Dominicana era un servicio permanente, porque no era solamente
esas unidades iban a estar al servicio del país con cualquier emergencia, cualquier catástrofe. No era un tema nada más de dar un servicio a un cliente o no. Lara, y con su experiencia, ¿eso fue lo mejor que se hizo? Fue lo mejor que se hizo y hay conflictos, en mi opinión, ahora. Ajá. Porque la solución del sistema no está en las ambulancias. Ahí hubo muchas dificultades porque desde el Ministerio de Salud, la gente que estaba ahí, su único meta era comprar ambulancias. Comprar ambulancias, porque parece que eso le trae beneficio a alguien. Bueno, Entonces, le trae beneficio a los que dirigen a la Cruz Roja. No, es que la Cruz Roja no compra ambulancia. La Cruz Roja maneja las ambulancias, porque no es negocio comprar ambulancia. Cuando tú tienes ambulancia, y te pongo a ver el gran dolor de cabeza del ministro Montalvo, que estaba al frente del tema del 911, personalmente. Ok, entonces las 100 y pico de ambulancias que tiene en la actualidad, eso es una donación. No, es que no es donación, eso es un acuerdo que se le paga a la... ¿Quién es el dueño entonces de las ambulancias? La Federación Internacional de Cruz Roja. Ah, la federación es la dueña de las Seguro, ambulancias. entonces esas ambulancias... Si esa federación manda a buscar su ambulancia, hay que entregársela. Seguro que sí, si tú no la pagas la boca, pero tú tienes que pagar el transporte, tú tienes que pagar el mantenimiento mensual. Esas ambulancias tienen que ir donde el dealer representante a darle mantenimiento mensual para que estén en condiciones óptimas. El costo de operación de la ambulancia, a pesar de todo eso, de que si una ambulancia choca, automáticamente mandan una nueva de reemplazo. Cuando la de salud pública choca, se perdió, el gobierno que la pagó perdió todo el dinero. Pero además el dolor de cabeza de Montalvo, a mí me consta, porque en varias ocasiones me tuvo que llamar, era que era un caos permanente en salud pública. Entonces, porque salud pública no le daba el mantenimiento adecuado a las unidades. Le quiero hacer una preguntita entonces, sí, para nosotros poder cerrar. Entonces, se podría decir, oiga lo que le estoy preguntando, se podría decir que lo que hay ahora mismo, ese asunto de el quítate tú para ponerme yo, es una especie de, óyeme, se administra una cantidad tan importante de recursos fuera del prestigio también de tú pertenecer a una entidad como la Cruz Roja Dominicana, y todo ahora lo que hay es una lucha por dinero. No creo, mira que lo que pasa es que si tú quieres lucha, y eso es lo que tú te interesa, tú te vas al procedimiento porque está establecido. Hay una asamblea en el 2023 y tú te preparas para ganar en el 2023. Porque no es una institución en la que tú puedas ir a asaltar. Mira, ir y violentar el banco de sangre, que es el principal suplidor de sangre del país, eso es criminal. O sea, eso es un tema para una sanción penal de primer orden, porque eso es criminal. Si ahí pasa un terremoto en el país como el de Haití, Dios no lo quiera, se mueren 2.000 o 3.000 personas en una hora, porque ese servicio es vital, aunque lo hace la Cruz Roja, que fue la fundadora del primer banco de sangre y que tiene ese hemocentro, que debo decirte es el primer edificio sismo resistente que hay en el país. Porque a raíz de la crisis que hay en Haití, nosotros tuvimos el cuidado de ir reforzando esa edificación del banco de sangre para que no nos pase aquí lo que pasa en Haití. Y el ingeniero Reyes Madera, que está ahora mismo en Sodosis, que está en Onesby, fue la persona a quien seleccionamos para que nos orientara. Yo lo llevé a Haití a ver conmigo el terremoto de Haití. Y le dije, oye, ¿qué hay que hacer en Dominicana para que no nos pase lo que pasó aquí? Y comenzamos un trabajo de promoción y de incentivar tanto la solución en la Cruz Roja como la promoción en los hospitales del país y de las oficinas públicas y de las escuelas del país, y no le han hecho caso. Él está en Sodosísmica. Y no es verdad, en mi opinión, que se han hecho las inversiones que tienen que hacerse para hacer que el país sea sismo resistente. Con esto cierro, Lara, y me lo contesta por favor en 30 segundos porque ya se nos fue el tiempo. ¿Quién tiene que intervenir para ese conflicto de la Cruz Roja Dominicana? Es que no hay conflicto ya, eso no hay conflicto, ese intento de asalto, que es un atento de asalto como si fuera un robo cualquiera más o una violación, no hay conflicto en la Cruz Roja Dominicana. Si hubiera una falta de cumplimiento de su misión humanitaria, la Federación Internacional de Cruz Roja y el Comité Internacional vienen y se sientan con las autoridades locales para tratar de reorganizar el tema. Pero la Asamblea Nacional de Cruz Roja, todos los presidentes de la Cruz Roja Dominicana,
es una autoridad legítima y unificada en que hay una sola Cruz Roja y que las personas que agredieron la Cruz Roja no tienen la calidad ni las condiciones. O sea, no hay división en la Cruz Roja. Hay gente que le pagaron o que los motivaron pensando, vendiéndole unos sueños, pero no hay. La Cruz Roja Dominicana es un patrimonio del país que hay que conservarlo con la imagen y la autoridad competente por el bien tuyo y mío, por el bien de cada uno de nosotros los ciudadanos, porque somos nosotros los que en cualquier momento podemos ser la víctima del próximo terremoto o del próximo accidente de tránsito, y contar con una institución con presencia nacional, con condiciones y capacidades en cada pueblito del país, con miles de voluntarios incorporados de manera voluntaria al trabajo de salvar vidas. Eso no tiene precio, eso no tiene valor, eso es incalculable. Gracias, Lara. Gracias por venir a compartir con nosotros. Siempre para nosotros es un placer el arquitecto Gustavo Lara, arrojando luz en medio de una situación sumamente penosa que todos nosotros como pueblo y como nación vimos hace apenas un par de días. Ojalá que eso no se vuelva a repetir y nosotros queremos agradecer grandemente su presencia aquí en el programa. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien. Nos vamos hoy con la satisfacción del deber cumplido.